Buenas tardes. De nuevo, nos hallamos otra vez en el mismo tribunal, evidentemente, y procedemos a su presentación. El tribunal está formado por el doctor Joaquín Lomba Maurandi, profesor titular de la Universidad de Murcia en el Departamento de Prehistoria. Bien, y la profesora Clara Gea, la profesora Isabel Zamorano, que les habla, que es José Luis Tudela. Vamos a escuchar la ponencia de María Miralles Gázquez, que ha sido tutorizada por José Ramón Ramírez Torrano y Pedro Peinado. Cuando quiera. Buenas tardes. Con la venia del tribunal me dispongo a defender mi trabajo de investigación, titulado Vidas paralelas, arte y usos de 3 cuevas paleolíticas del sureste español, Arco, Niño y Ambrosio, dirigido por José Ramón Ramírez y por Pedro Peinado Rocamora. Cuando se comenzó con este trabajo, se conocía la importancia de la cueva del Arco. Lo que no se esperaba era la explosión científica que iba a tener días antes de esta exposición. La cuestión que plantea esta investigación es la siguiente. ¿Cuáles son las peculiaridades de la cueva del Arco según su situación y sus pinturas rupestres? A raíz de dicho problema, se establece como objetivo general realizar una comparación entre la cueva del Arco, la cueva del Niño y la cueva de Ambrosio, siendo estas dos últimas cuevas control y complementarias en la investigación. Hay que destacar que la cueva del Arco se encuentra en Cieza, Murcia, la cueva del Niño en Aina, Albacete, y la cueva de Ambrosio en Belén Blanco, Almería. A su vez, se establecen los siguientes objetivos específicos. El primero, calcular las áreas de captación de las cuevas a través de la triangulación de las mismas y valorando las repercusiones que ofrece su definición. Describir e identificar el arte rupestre de las cavidades y su secuencia. Y reflexionar sobre la puesta en valor de las cuevas como bien patrimonial. El marco teórico se divide en los siguientes bloques. El primero de ellos es la prehistoria en la península ibérica. Fernández distingue los periodos de paleolítico inferior, medio y superior, epipaleolítico o mesolítico, neolítico y edad de los metales. Esta investigación se centra en la etapa del paleolítico, concretamente en el paleolítico medio, que comenzó en el 140.000 a.C., y el paleolítico superior, cuyo comienzo se da en el 35.000 a.C. El siguiente bloque es el arte rupestre. Según Amador, se define como arte rupestre todas aquellas formas de expresión gráfica y pictórica que se realizan sobre una piedra o sobre la pared de una cueva. Se distinguen 2 tipos de arte rupestre, el arte paleolítico y el arte pospaleolítico. Para terminar con el marco teórico, los usos y economías. El análisis de captación de recursos tiene como base epistemológica la teoría del abastecimiento óptimo, refiriéndose esto a la creación de una frontera económica que defina el área de captación de un yacimiento, argumentado por García San Juan. Se procede a presentar la metodología. Esta investigación presenta un enfoque cualitativo, un alcance descriptivo, un carácter transversal, un método de toma de datos mixto y un diseño no experimental. Se han empleado un total de 3 instrumentos. El primero de ellos, el asesoramiento de expertos. Se ha contado con la ayuda del doctor don Joaquín Lomba Maurandi, profesor de prehistoria en la Universidad de Murcia, y de don José Antonio Vázquez Milanés, guía oficial de turismo de la región de Murcia y responsable de las visitas guiadas a la cueva del Arco. Como segundo instrumento se presenta el registro documental, basado en la recopilación de la información sobre la secuencia arqueológica, las pinturas rupestres y la interpretación general de cada yacimiento.
y como último instrumento las mediciones, que son las denominadas áreas de captación. Este instrumento permite calcular el territorio que se puede recorrer en 1 hora de distancia desplazándose en distintas direcciones desde un punto central, que en este caso sería el yacimiento. Si se contase si el territorio fuese totalmente horizontal, se recorrerían un total de 5 kilómetros en los 60 minutos, pero si se cuenta con 300 metros de desnivel, se recorrería la mitad de la distancia, es decir, 2,5 kilómetros. El objetivo de este instrumento es calcular qué extensión de territorio debían recorrer los prehistóricos de la época para conseguir todos los recursos vitales ordinarios para su subsistencia. Esta investigación es válida ya que los instrumentos están orientados a los objetivos específicos de la misma. Las entrevistas realizadas han sido expertos en la prehistoria y conocedores de los restos prehistóricos de la Cueva del Arco. A su vez, la recopilación documental ha girado en torno a fuentes relacionadas con el tema. Esta investigación también es confiable, ya que los 3 instrumentos han girado en torno a la triangulación metodológica. A continuación se presenta una figura con las fases de la investigación. La primera de todas, el diseño metodológico instrumental. Entre junio y julio de 2022 se aplicó el asesoramiento de expertos. Entre julio y octubre el registro documental. Entre julio y noviembre las mediciones. En julio se llevó a cabo una exploración de la Cueva del Arco. Y para terminar, una fase analítica y la obtención de conclusiones entre septiembre y noviembre de 2022. Se continúa con los resultados. El primer instrumento fue el asesoramiento de expertos. Se contó con un total de 3 reuniones presenciales y diversas tomas de contacto vía teléfono y correo con los expertos mencionados anteriormente. En esas tres entrevistas se obtuvo 6 audios documentados con la grabadora del móvil, cuya información fue dividida según los objetivos específicos de la investigación. Según el objetivo 1, se cuenta con una explicación sobre el contexto geográfico de la Cueva del Arco y sobre cómo realizar el área de captación. Con respecto al objetivo 2, una sobre el interior de la Cueva del Arco, otra sobre las cabras de arco y una última de los materiales empleados en el arte rupestre. Se debe mencionar que sobre el tercer objetivo no se cuenta con ningún asesoramiento, pero hay que destacar una explicación sobre las excavaciones realizadas en la Cueva del Arco. Pasamos al instrumento 2, el registro documental. Por falta de tiempo nos centramos exclusivamente en la secuencia arqueológica de Arco. Esta está dividida en 2 sectores. Un sector A, formado por Neolítico Antiguo Picardial y por Paleolítico Superior, y un sector B, que cuenta con Paleolítico Superior Medio, Final, Paleolítico Medio y Paleolítico Superior Antiguo. En cuanto a las pinturas rupestres de Arco, este se divide en 2 sectores, Arco 1 y Arco 2. En Arco 1 se distinguen 3 paneles. El primero de ellos cuenta con 2 prótomos pequeños de caballo, el segundo con un meandriforme formado por 4 líneas perpendiculares y el tercero por la cierva y por otro caballo. En Arco 2 se distinguen un total de 27 figuras, 2 de ellas son cápridos y las demás son manchas. Prosiguiendo con las pinturas rupestres de la Cueva del Niño, se distinguen 2 sectores. Un primer sector formado por 3 paños y un segundo sector formado por 3 paneles. En la Cueva de Ambrosio se distingue un primer panel con 2 sectores, un segundo panel con un total de 25 figuras, de las que la mayoría son équidos, y un tercer panel que solamente cuenta con 3 pinturas. En cuanto a la interpretación general de la Cueva del Arco, presenta una secuencia de uso musteriense con neandertales, gravetiense, solutrense, magdaleniense y neolítico antiguo. El grado de fragmentación de la cerámica neolítica, su escasez y el estar localizada en un pequeño sector indican que la cueva fue utilizada como un refugio temporal. En los niveles de Paleolítico superior y medio se muestran hogares que indican una ocupación reiterada pero no continuada. Esto implica que la cueva no fue utilizada como un campamento base, sino como un apoyo para las comunidades prehistóricas que acudían allí expresamente. Pasamos a las mediciones. Se han empleado las áreas de captación. Esta es la superficie de la que una comunidad humana obtiene todos los recursos ordinarios vitales para su subsistencia. Hay que contar con la premisa de que en esta época prehistórica no se cuenta ni con el apoyo animal, ni con apoyo de maquinaria, ni con caminos construidos.
Este instrumento se ha aplicado para saber a qué distancia se llega andando desde un punto central, que sería el yacimiento, desplazándose en varias direcciones en línea recta, de forma que se cierra un área o un entorno alrededor del hábitat. La premisa de la hora es porque es el límite a partir del cual el esfuerzo ordinario empieza a no compensar con respecto al beneficio obtenido. A partir de la cartografía disponible en el IGNE se han contado las curvas de nivel ascendentes en 8 direcciones de los 3 yacimientos y descontado la equivalencia en metros recorridos por la cota ascendida, a razón de 2.500 metros por cada 300 metros de ascenso. Aquí se presenta el área de captación de la Cueva del Arco. Esta se localiza en una gran losa caliza donde se encaja el río Segura, creando una barrera infranqueable. El área de captación de esta cueva se ve limitada por el barranco por las zonas escarpadas de color amarillo, mientras que al este se pueden recorrer los 5 kilómetros establecidos. Las zonas escarpadas se encuentran alejadas de la cueva y en el sector occidental, mientras que la posibilidad de adquirir recursos de ribera en la zona roja se limita a un pequeño sector del río, muy alejado de la cueva. La vocación de Arco se vuelca a la explotación de recursos de monte bajo, prestando más atención a los animales de tamaño medio que descenderían por las zonas más altas para brevar al río. Tanto las cabras como las ciervas representadas en sus pinturas rupestres serían propias de este área de captación, mientras que, por ejemplo, los caballos pertenecerían a un sector más al norte del río, lo que se encuentra fuera del área de captación. Esto se asocia a partidas de caza expresamente realizadas para tal fin. De las 3 cuevas, Niño es la que se encuentra a una mayor altitud y también en tierras más interiores. A su vez es la más oculta y está rodeada de superficies escarpadas. Se localiza en contexto de montaña, lo que facilita la fauna de roquedo, pero restringe la caza. Es la única que cuenta con espacios abiertos en altura. En cuanto al área de captación de la cueva de Ambrosio, esta se localiza a una vía próxima de natural de paso, aunque se encuentra metida en el interior de un barranco. Es un entorno claramente de montaña media. De las 3 cuevas es la que cuenta con más espacios abiertos por la amplitud que adquiere el barranco, y las zonas escarpadas se encuentran esporádicamente. A continuación se muestran los porcentajes de ladera, de ribera y de escarpes que presenta cada una de las cuevas, destacando los porcentajes de arco, con un 71% de ladera, un 5% de ribera y un 24% de escarpes. Para finalizar con el apartado de resultados, se muestra la siguiente tabla, que refleja los porcentajes de los distintos tipos de pinturas rupestres que presenta cada cueva. Hay que mencionar que en la Cueva del Arco predominan los caballos, las cabras y las ciervas como animales de caza y cuenta con 28 pinturas rupestres, la Cueva de Niño cuenta con 20 y la Cueva de Ambrosio se lleva la corona con un total de 36. Pasamos a las conclusiones. Con respecto al objetivo 1, el cual era calcular las áreas de captación, se presentan los siguientes gráficos, donde se muestran los porcentajes de ladera, ribera y de escarpes. Hay que mencionar que tanto Arco como Ambrosio presentan porcentajes muy parecidos, un 70% de ladera aproximadamente, un 24% de escarpes y un 5% de ribera. En otro lado, Niño presenta el doble de escarpes que las otras dos, un 40%, y Ambrosio presenta un pequeño porcentaje de llanos. Con respecto al objetivo 2, se presentan otros gráficos con los porcentajes de pinturas rupestres. Hay que destacar que las 3 cuevas presentan manchas, caballos, cabras y ciervas. Esto se debe a su situación geográfica y su distribución topográfica parecida, lo que indica que la fauna fuera o sea común. A partir de los datos obtenidos en los resultados que contestan a estas 2 conclusiones, si cierro los ojos y me ubico en el contexto de la Cueva del Arco, puedo ver esa cueva como un refugio. Y sé que la caza es mi supervivencia, contando con cabras, ciervas que bajan por el barranco y con caballos al norte del río. Y tras haber cazado esos animales,
puedo plasmarlos en las paredes de la cueva mediante el arte de la pintura. Para finalizar, con respecto al objetivo 3, que era reflexionar sobre la puesta en valor, hay que destacar el mantenimiento de estas cuevas con el impulso de la rehabilitación y la conservación de estos bienes culturales, los cuales son muy útiles para la divulgación y dejan un campo abierto a la investigación. Para terminar, se presentan las referencias bibliográficas y antes de ponerme a disposición del tribunal, quiero agradecer a José Ramón Ramírez por todo el tiempo dedicado, a Pedro Peinado Rocamora por ayudarme, sobre todo estas últimas semanas, por calmarme y por todas las correcciones que ha hecho en mi trabajo. Quiero agradecer a la institución de Elías Los Albares, por supuesto a Joaquín Lomba, por aportar el rayo de luz a esta investigación. Quiero agradecer a mis compañeros de clase por todo el apoyo y, por supuesto, a mi familia, en especial a José Antonio Vázquez, por transmitirme este amor a la prehistoria, y le quiero dedicar el trabajo a mis padres. Con esto sí me pongo a disposición del tribunal. Muy bien. Vamos a ceder la palabra al tutor. Bueno, antes de nada quisiera recordar al otro cotutor del trabajo, nuestro compañero José Ramón, que por cuestiones de salud no está aquí presente, pero que lo tenemos en el recuerdo y que está muy presente en el trabajo. Seguro que José Ramón estaría de acuerdo conmigo en definirte en dos características seguro, y es la disciplina y capacidad de trabajo. La tercera me la voy a guardar un poco para el final. Ni siquiera eso, ni siquiera todo el empeño que pusimos los tres nos dejaba encontrar el camino. Estábamos como en una cueva oscura donde no veíamos la luz, hasta que una mañana de desesperación y llanto, literalmente, le dije: María, tienes que llamar a tu tío. Se descolgó el teléfono, llamamos a José Antonio colgó el teléfono, voy a llamar a Joaquín, llamó a Joaquín y a partir de ahí se hizo la luz. Salimos de la cueva y empezamos a ver el camino. Y es que no hay nada más importante como que expertos te dirijan y que te enseñen el sendero. Y a partir de ahí apareció la tercera característica de María, que es la sonrisa, que le cuesta sacarla porque su responsabilidad la mantiene muy tensa muchas veces, pero a partir de ese momento empezó a disfrutarlo y empezó a sonreír. Y cuando María sonríe, no sonríe, excava. Y entonces empezó a excavar el trabajo y entonces empezó a disfrutarlo, y el área de captación ya no iba a 5 kilómetros por hora, sino que iba a 500 kilómetros por hora. Entonces empezó a llamar a Joaquín, Joaquín nos contestaba, empezó a hacer cálculos y aquello pues erupcionó en lo que acabamos de ver, pues un trabajo de una excepcionalidad que yo siempre lo digo. María empezó este trabajo con 16 años. Y muchos universitarios quisieran tener la calidad, la metodología, los resultados y la exposición tan fantástica que ha hecho. Así que, María, cariño mío, ¿qué quieres que te diga? Cada vez me cuesta más deciros todo a todos y como es mi última intervención, sirva en ti lo orgulloso que me siento de ti y de todos, y que, joder, que qué guay haber vivido esto con todos. Muchas gracias. María, en nombre del tribunal, tengo que felicitarte. La verdad es que es un trabajo excepcional. Y bueno, este trabajo es versar sobre un tema que es una de mis debilidades y frustraciones, porque a mí me gustaría entrar a todas las cuevas y ver todas las pinturas y tocarlas, porque lo toco todo. Las pinturas no se tocan. Ya lo sé. No se tocan. Ya lo sé. Eso sí. Eso lo sé. Bueno, bromas aparte, muy bueno. Bien, ahora vamos a conocer la opinión de los miembros del tribunal, empezando por el doctor Lomba, por favor. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, no podemos negar que yo he estado metido ahí porque me han puesto 27 fotos, así que... Bueno, la verdad es que enhorabuena. Es decir, que yo, es verdad que me pasa igual que le pasa a Pedro, que he visto el trabajo crecer desde el principio. Y a mí sí me ha llamado la atención porque a mí, mira, con mis estudiantes me cuesta, y son gente de historia y me cuesta.
Entonces, de repente, alguien que no es de historia, que no se va a dedicar a esto, parece, que no sé qué, y que de repente le cuentes 4 cosas, porque al final te cuento 4 cosas, y la capacidad que tú tenías para absorber eso y hacerlo tuyo, a mí siempre me ha sorprendido. Entonces, en ese sentido, pues, la enhorabuena por el saber hacer y luego por el resultado. Es verdad que estás comparando 3 cuevas, de 3 aspectos muy diferentes, y eso le da valor. Lo del área de captación es una cosa muy chula porque te permite ver cosas que no se ven, ¿no? Porque sin necesidad de excavar el yacimiento, tú ves cuál es su entorno, y si 2 yacimientos tienen entornos parecidos, es que la decisión de irse a esa cueva fue una decisión similar. Entonces yo creo que ese es un poco el concepto que tú manejas, y lo has manejado sobre 3 cuevas potentes en el arte paleolítico peninsular, como son Ambrosio, Niño y la Cueva del Arco, ¿no? Entonces a mí me ha gustado mucho, ¿no? Tenemos que hurgar ahí, ¿no? Porque es verdad que una cosa es el área de captación, otra cosa es de qué comen y otra cosa es lo que pintan, ¿no? Porque pintan algunas cosas, pero no pintan la mayoría de lo que comen. Lo que comen no lo pintan normalmente, ¿no? Los conejos y todo eso no aparece. Pero bueno, a mí el trabajo me ha gustado mucho. O sea, me parece que está bien estructurado. La panza de ponerte a mirar a ver qué figuras hay en cada cueva, que hay nada, eso es un rollo, eso es un rollo. Y luego la bibliografía, que me la he podido mirar, pues la bibliografía está actualizada, porque tú te vas a la Cueva del Niño y en nada que te descuides te coges bibliografía que no debes, que es muy antigua. En cambio, hay bibliografía muy reciente. La de Arco es muy reciente, está en lo que publicamos hace 25 años, y lo reciente que es que está, eso va a tardar en mejorarse, ¿no? Yo felicitarte por todo. Yo, cuando la primera vez que nos vimos, sí que te vi desesperado, y es verdad, pero me pasa, yo creo que hablo de ti, pero posiblemente de cualquiera de los que han estado esta tarde aquí. Hay momentos de desesperación, ¿no? Entonces, lo mejor para un profesor es cuando de repente el alumno o la alumna se relajan, porque es cuando le está llegando. Entonces, yo me acuerdo de verte desesperado y de repente, ¡pum!, se ve la luz. Y es que todas las cuevas tienen su luz, pero hace falta ojos para ver la luz, ¿no? Yo creo que en todas las exposiciones que hemos visto había cuevas, y había cuevas oscuras. Lo que pasa es que esta la hemos vivido más juntos, ¿no? Yo felicitarte y darte la enhorabuena. A ti y al resto de tus compañeros, Tampoco quiero que parezca que tengo preferencias, porque aquí he estado metido no es eso, ¿no? Pero de verdad que me han gustado todas mucho. Ya firmaba yo por tener alumnos que hablaran como habláis vosotras y vosotros. Pero en fin, enhorabuena. A ti y a tu tutor, tus 2 tutores y todo eso. Ánimo. Bien. Antes de dar paso a los demás miembros del tribunal, vuelvo a recordar que las preguntas que se están haciendo, que se van a hacer, son de tipo académicos, incluidas las mías, sin ninguna intención crítica. Bien, vamos a dar paso a la profesora Clara Gea. Hola María, enhorabuena. Enhorabuena a ti y también a tus tutores, que como ha dicho Pedro, yo también me acuerdo mucho de José Ramón y ojalá pudiese estar aquí con nosotros. Yo te quería preguntar 2 cosas que son una. ¿Por qué te has centrado en esas 3 cuevas? Y me interesa si tenías pensado estudiar alguna otra y por algún motivo de logística o algún motivo no has podido y la has tenido que descartar. Este tema no fue el primero que elegimos para hacer el trabajo de investigación, pero como ha dicho Pedro, al final le dimos muchas vueltas y entramos un poco en la desesperación. Y cuando contactamos con Joaquín, él nos propuso la idea de comparar estas 3 cuevas. Yo tenía claro que quería hacer algo de prehistoria y la idea de la Cueva del Arco la verdad es que me fascinaba. Y con el apoyo de tanto de Niño como de Ambrosio, pues se ha creado todo este trabajo y toda la idea de las áreas de captación y de comparar pues, el entorno que comparten los 3 yacimientos. Vale, muchas gracias. Damos la palabra a la profesora Isabel Zamorano. Hola María, a mí me ha encantado, te lo dije el otro día cuando me leí tu trabajo, lo del área de captación me ha gustado muchísimo. Y mi pregunta va por ahí. ¿Cuál es la mayor dificultad que has encontrado a la hora de elaborar eso del área de captación? Pues ha sido la hora de elaborar los mapas porque hacía falta contar las curvas de desnivel que presentaba cada uno de los yacimientos. Y recuerdo que haciendo las áreas de captación tenía que repetir 3 y 4 veces las cuentas
porque me liaba o confundía las curvas de ascenso con las de descenso, porque simplemente se cuentan las de ascenso a la hora de hacer el cálculo. Entonces, fueron tardes de muchas cuentas, pero al final disfruté el proceso y creo que ha quedado muy bien. Muy bien, fenomenal. Bien, María. Bueno, yo te voy a hacer una preguntita. Tenemos una deuda con los habitantes de aquella época, con los habitantes del Paleolítico. Algunos somos descendientes de esos habitantes. Bueno, todos somos descendientes de algunos, perdón, lo he dicho al revés. Todos somos descendientes de algunos de esos habitantes, no de todos, por supuesto. Yo recuerdo que cuando era pequeño se hablaba de hombres primitivos. No, de eso nada. Primitivos, no, porque hay que tener una estrategia muy elaborada para poder andar todo ese camino cada día, para poder cazar una liebre o una cabra. A mí me parece bastante. Yo no sabría cazar una cabra así de repente con mis manos. Pero bueno, vamos a mi pequeña pregunta, que no es una pregunta, es una reflexión. Quiero que me hagas una reflexión. ¿A ti te parece, después de los últimos descubrimientos en la Cueva del Arco, porque no podíamos dejar la ocasión de hablar de un poquito de eso, ¿tú crees que se debería explorar la cueva y abrirla pronto al turismo, o la de dentro, o preservarla durante mucho tiempo mientras se investiga, digamos, a fondo? Ten cuidado que aquí hay autoridades. A ver, yo creo que como es un descubrimiento tan reciente, que fue hace apenas 2 semanas, pues yo creo que de momento debería estar cerrada al público, por lo menos el interior de esa cueva. Y una vez se terminen todas las investigaciones, se investigue palmo por palmo lo que hay dentro de esa cueva y se obtengan una serie de respuestas, sí se podría abrir al público y empezar a realizar visitas. También por parte de mi experiencia, porque he ido a la cueva y la he visitado, no la que han descubierto recientemente, pero sí donde estaban las pinturas rupestres, sería fantástico porque es un entorno abierto con la naturaleza, y yo me quedé fascinada cuando vi las pinturas, cuando vi el arco, cuando pude estar desde lo alto de una montaña justo enfrente de Arco y ver todo el territorio, todo el terreno. A mí yo creo que sería una gran decisión abrir esta cueva al público, pero habría que esperar a las investigaciones. Vale, bueno, si quieres añadir alguna cosita más, estás a tiempo. No. Bien. Bueno, pues creo que podemos aplaudir.